Buenas noches con todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo. En nombre de nuestra Academia Jurídica Let's and Use, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión académica. Me presento, mi nombre es Daisy y el día de hoy tendré la oportunidad de acompañarlos como su moderadora. Contamos con la grata presencia de la doctora Leslie Norma Maquilla Francia, quien nos acompañará con la ponencia titulada Medidas de protección en el marco de la ley número 30364. La doctora Maquilla es abogada del Colegio de Abogados de Lima con formación de posgrado en gestión pública y especialización internacional de Derecho Penal, litigación oral y delitos complejos con estudios realizados en la Universidad de Colombia, Estados Unidos, México, entre otros. Cuenta con una destacada experiencia en el sector público y privado, habiendo desarrollado labores en institucionales como la Municipalidad de Lima, de Salud y organismos vinculados con la seguridad ciudadana. Asimismo, es CEO y fundadora de Abogatech y Estudio Jurídico Leslie Akira y Abogados, autora del libro Sentencia de Vida y reconocida ponente a nivel nacional. Agradecemos profundamente a la doctora por acompañarnos esta noche y compartir sus conocimientos con todos nosotros. Les recordamos también que antes de iniciar, que sus preguntas respecto a la ponencia se podrán realizar por el chat y serán recogidas al final de la exposición. Sin nada más que decir, le damos bienvenida a la doctora Leslie. Buenas noches. Primero quiero agradecer a la institución por la invitación, al Colegio de Abogados de Cusco y bueno, a todos ustedes por tomarse el tiempo también de poder acudir a estas horas. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir las imágenes, toda la pantalla de este creo. ¿Logran ver? ¿Se puede ver? Ay, no. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, doctora. Sí, listo. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de las medidas de protección en la ley 30.364. Lo que nosotros debemos de conocer, qué es lo que debemos de hacer. Les voy a dar algunas precisiones referente a lo que nosotros como abogados en la práctica nos deberíamos enfocar. Si bien es cierto, las medidas de protección se pueden apelar, sí, efectivamente. Se pueden solicitar luego la variación, sí, también efectivamente. Pero a veces como abogados en la práctica verificamos que la realidad en el tema de la apelación de las medidas de protección lamentablemente no sirven, porque casi el 90% o el 98% no nos acceden a la apelación. Y bueno, lo preocupante también siempre es el fondo, cuando hay un tipo de investigación por violencia física, violencia psicológica, violencia económica o violencia sexual. Siempre la preocupación a veces del abogado o la parte que nos encontremos, porque no siempre vamos a ser abogados de la parte investigada, ¿no? Sino de la parte agraviada. ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer como abogados? Ejemplo, antes de ingresar ya en el contexto de a qué se refieren las medidas de protección, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es qué nos preocupa más. Las medidas de protección que su fin es tutelar y resguardar la integridad física, psicológica de alguien, o nos preocupamos en el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo ya va a determinar si alguien va a ser absuelto o si alguien va a ser condenado. Entonces, estas medidas de protección no son permanentes, no son para siempre, simplemente son dictadas a fin de resguardar la integridad de alguien. Y obviamente son dictadas por el juzgado de familia, ¿no? Vamos a explicar a ver qué más o menos nos dice la ley y poco a poco vamos a conocer qué es lo que nosotros debemos de hacer en la práctica en sí, porque una cosa también es lo que dice el concepto, que sí, que lo vamos a aplicar definitivamente, pero otra cosa es cómo actuar, en qué momento hacerlo y por qué hacerlo. Bueno, como ya le hemos venido manifestando, las medidas de protección es una tutela que el juzgado de familia, en tal caso si lo hubiera, depende de la provincia, el departamento que nos encontremos, porque también pueden dictarlo el juzgado de paz letrado, de acuerdo, como les digo, si es que no existe el juzgado de familia en alguna jurisdicción. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta, si estas medidas de protección o este tipo de medidas también se encontraba antes. ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer? Por ejemplo, esta ley, la 30.364, es prácticamente nueva. ¿Por qué? Porque es una ley recién del 2015, pero antes de ella existía otra ley que también supuestamente protegía la violencia familiar. No se llama ley de violencia contra la mujer ni los integrantes del grupo familiar, sino ley de protección frente a violencia familiar, que era la ley 26.260.
Luego de ello, ya en el 2003 se publica la ley 27982, que eliminó la conciliación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que eliminó la conciliación? Porque cuando se aplicaba la ley 26.260 y existían estos casos como los de ahora que vemos, el tema de violencia psicológica, las denuncias, el juez siempre trataba de ser un conciliador antes de ir a un proceso de repente de condenar, preguntaba si en tal caso había un tema de reconciliación, como pasa ahora, que muchas veces tenemos casos donde nos dicen, oye, ya nos reconciliamos, que hay unas medidas de protección, hay un proceso, nos acaban de citar a juicio, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Entonces, existen este tipo de situaciones, existían este tipo de situaciones. Entonces, lo que hizo el Estado fue modificar y eliminó la conciliación. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas lo que hacían era conciliar y ya no existía eso que era la protección en sí de la integridad de la persona. No habían condenas o muchas condenas no llegaban al proceso normal y se terminaba, porque la gente terminaba conciliando, porque lamentablemente la justicia demoraba. Entonces, como demoraba, cuando ya llegaba a un juicio, cuando llegaba a un proceso penal, ¿qué es lo que hacían? Ya se habían reconciliado, ya no querían ni siquiera continuar, entonces llegaba la etapa de conciliación. Y muchas veces no funcionaba, porque al final llegaba la etapa de conciliación y luego el resultado eran los feminicidios, seguían las violencias, entonces como que el Estado era deficiente al momento de resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasó luego? En el 2015 recién se crea esta ley, ¿no? La 30.034, la que conocemos actualmente, aunque han tenido sus modificatorias. Y bueno, ya precisa de manera exacta, no hay conciliación. El Estado va a seguir continuando investigando. Y bueno, se va a utilizar en tal caso en juicio la declaración que en primer momento dictó o señaló la parte agraviada. En septiembre del 2018 se realizan algunas modificaciones respecto a plazos, respecto a situaciones que ya el juzgado debía realizar, que debía de realizar la fiscalía. Y bueno, por último, también 2023 también, antes eran 48 horas para temas de caso moderado, ahora son 24, severo, 24, se logró prescindir ya hasta de las audiencias. Que obviamente eso lo vamos a ver porque también hay pronunciamientos referente a ello, porque se dice que afecta el derecho de defensa, de que tú me des unas medidas de protección cuando sin embargo al final yo no he podido defenderme. ¿Cómo me vas a dar unas medidas de protección? Pero ahorita vamos a dialogar de ello. Y bueno, por último, en el 2025 hubo una última modificación que ya se refería al tema de al tema de que se realice el tipo de violencia a través de medios tecnológicos, porque mayormente hoy en día que utilizamos el tema de las redes, el tema de muchos aplicativos, también se ha consignado desde el año pasado 2025 que se incorpore este tipo de modalidad de violencia en casos de situaciones tecnológicas, utilizar el tema tecnológico. ¿Qué es lo que nosotros también debemos de conocer si vamos a entrar al contexto de defender a una persona que sufre este tipo de violencia, ¿no? Uno, nuestra base, que es la normativa nacional, que es la ley para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que es la que estamos mencionando y que la vamos a mencionar en toda la clase y que también nosotros debemos de tener en cuenta. Dos normativas internacionales que nosotros estamos incluidos a través de un tratado, que es la Convención Belén du Pará, que es el marco regional de protección contra la violencia de género, que nosotros también debemos de cumplirlo porque también nos supervisan y también nos sirve para el momento, en tal caso, de debatir cuando nos archivan casos, porque como les dije de un inicio, no siempre vamos a ser abogados de la parte investigada, sí, podemos serlo, vamos a tener defensa si en tal caso no se consignan elementos de convicción que de repente dentro de la investigación hagan o no hagan determinar la responsabilidad de alguien, pero sin embargo también pasan casos en el cual se archivan, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Acá no hay un tema de violencia contra la mujer, acá hay un tema de un conflicto familiar, yo no lo puedo llevar, nos archivan casos. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta estas normativas internacionales, porque el objetivo del Perú, ¿qué es? Erradicar en todos sus modos, en todas sus modalidades, cualquier tipo de violencia. Entonces, cuando nosotros, en tal caso, nos archivan un caso a nivel fiscal, podemos presentar una elevación de actuados, pero tenemos que tener base normativa que obviamente, aparte de lo que el Código Procesal Penal nos señala, aparte de lo que la Ley 30.364 nos señala, también tener un sustento internacional, que es ¿no? La Convención, por ejemplo, sobre todo tipo de eliminación, lo que el Estado debe realizar.
debe de respaldar. Si en tal caso somos parte agraviada y nos archivan un caso, entonces nosotros tenemos que tener este sustento a fin de eh, tratar de combatir cualquier tipo, como les dije, cualquier tipo de modalidad de violencia, ¿no? En todos sus extremos. Y bueno, y también si han sido incorporados a través de medios tecnológicos, que muchas veces, lamentablemente, la realidad de los que litigamos es que muchas veces ni siquiera consignan dentro de este marco. O sea, la ley es especial, sí. Hay un tipo penal, sí, definitivamente, que es el 122B. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta ciertos aspectos que la ley nos pide. Cuando hay tipos de violencia, no todos los tipos de violencia o no todas las actuaciones o, no sé, conflictos encajan en temas de violencia. Hay situaciones que ya el tribunal se ha pronunciado, la corte se ha pronunciado referente a que, por ejemplo, existen conflictos entre un hijo, un papá, pero sin embargo nunca se han visto, simplemente una vez y tuvieron un conflicto, no sé, se pelearon por un tema de que el papá llegó, al final supuestamente iba a haber una investigación de violencia, violencia física, sin embargo al fin, al cabo, se logró determinar que no era ello, sino era un contexto de lesiones que debía llevarle el juzgado de paz letrado. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna conexión, no tenían nada de lo que pedía la misma ley en el artículo 6. Confianza, responsabilidad, poder. O sea, el papá no tenía, supuestamente el agresor no tenía poder sobre la víctima, no se veían hace muchos años, ni siquiera vivían en la misma casa, el hijo no dependía de él. Entonces, muchos aspectos que nosotros como abogados debemos de tenerlo en cuenta, siendo cualquier parte, la investigada o la agraviada. Hoy el caso concreto no vamos a hablar del fondo, pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son estas etapas de la ley 30.364. La que vamos a hablar hoy día es la tutela y la sanción. La tutela, perdón. La sanción es otra parte, que es ya la investigación en sí, el fondo. Lo que le dije al principio, si alguien va a ser absuelto o va a ser condenado, donde va a pasar las tres etapas del proceso penal. Y si no pasa las tres etapas, pues bueno, a través de una acusación directa puede omitirse de repente o no sé, pues algún tipo de investigación, la incoación, de repente un proceso, o sea, depende de la situación en la que nos encontremos, pero va a haber una tutela y una sanción. La tutela es la que vamos a hablar el día de hoy, las medidas de protección. ¿Cuándo nos van a dar las medidas o cuándo le dan al agresor las medidas de protección o a favor del agraviado? Y cuándo, obviamente, en contra del agraviado. ¿Cuándo comienza ello? Bueno, comienza a través de una denuncia, puede ser una flagrancia, de repente una situación de noticia criminal. Así comienzan las denuncias, que nosotros también debemos de tener en claro. Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser ante la policía, puede ser ante el Poder Judicial, directamente ante la Fiscalía también. Como acá lo hemos mencionado, la denuncia puede ser por escrito, por canales virtuales, verbalmente, y se pone en conocimiento a la policía, como les dije, que la denuncia puede ser directamente, directamente también ante el Poder Judicial, pero cada uno tiene un procedimiento parecido, pero a la vez distinto. ¿Cuál es este procedimiento? Que nosotros debemos de tenerlo en cuenta antes de entrar al fondo de lo que vamos a hablar de medidas de protección. En la denuncia policial, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer el policía? Y en todas las situaciones, tanto en fiscalía como en poder judicial, se va a llenar la ficha de valoración de riesgo. Esta ficha que ustedes ya conocen es una ficha que es llenada por el personal autorizado, que son ellos, con el objetivo de verificar cuál es o calcular cuál es la gravedad de la situación de la víctima. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar o hacer el llenado de esta ficha de valoración de riesgo, que tiene obviamente una importancia al momento de que puedan dictar las medidas de protección, lamentablemente solamente se va a basar a lo que nos dice la parte agraviada. Hay preguntas, ¿no? Una vez te agredió, cuántas veces te ha agredido, tú dependes de él te, no sé, pues te obliga a hacer tal cosa y demás cosas. O sea, es una ficha ya estructurada que lo va a llenar de acuerdo a la información que nos dé la víctima. Entonces, va a hacer el llenado y ahí se va a determinar qué grado de afectación tiene. Si es
una afectación leve, si es una afectación moderada, si es una afectación severa. Pero ¿cómo lo va a calcular? De acuerdo a las respuestas va a salir una numeración y de acuerdo a ello. En casos de situaciones leves, va a tener obviamente una calificación del 1 al 8, en tal caso moderada del 8 al 13, en tal caso severa 1, severa 2, va a tener una calificación de tal caso 14 hasta 30 y tantos. Entonces, de acuerdo a ello, van a verificar qué tipo de afectación tiene o qué tipo de riesgo tiene, mejor dicho, la víctima, ¿no? Y con eso se va a determinar si en tal caso, en qué tipo de riesgo se encuentra, si el moderado, si el leve, si el severo. Y de acuerdo a ello van a verificar qué tipo de actuación también van a hacer, si les dan medidas de protección, si no les dan medidas de protección, si en tal caso las medidas de protección tienen que prescindir de la audiencia cuando son severos, o en tal caso acuden a la audiencia y se debate referente a si se le da o no se le da ese tipo de medida. Es lo que tiene que hacer como primer momento, si la denuncia es interpuesta en la policía, llenar la ficha de valoración de riesgo, realizar el patrullaje de coordinación, serenazgo y juntas vecinales, comunicar al CEN y remitir dentro de las 24 horas a la fiscalía, y la fiscalía va a remitir al juzgado de familia a fin de solicitar, en tal caso, se pronuncie sobre las medidas de protección. Y la fiscalía va a seguir con la investigación. Por eso les digo, acá siempre hay que tener en cuenta, porque a veces el cliente viene y nos dice: doctora, yo no soy culpable, acá tengo unas medidas de protección, que yo no soy culpable, que hay que explicarle al juez que yo no tengo la culpa y que no. Entonces, son dos cosas diferentes. El juez de familia no va a resolver el fondo, no va a resolver si tú eres culpable o no, simplemente va a tratar de resguardar a la víctima, tratar de, en todos los extremos, asegurar su integridad, que es lo primordial, tanto física, psicológica, sexual, entre otras, y por eso es que mayormente se dan las medidas de protección sin consultarlo en tal caso suceda el tema de severo. Y hay un debate de ello, como les digo, ¿no? Pero bueno, es el procedimiento que tienen que seguir. Y bueno, en tal caso, si se determina responsabilidad o no, la fiscalía decidirá archivar. O en tal caso, si existe algún tipo de actuación, hablando de medidas de protección, se archiva el caso, pues puede solicitar la variación de la misma. Ahorita lo vamos a explicar ya con, con lo que dice exactamente la ley, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, si tú la denuncia a veces no la pones en la policía, la pones en la fiscalía de frente. Prácticamente lo mismo. Van a hacer la aplicación o el llenado de la ficha de valoración de riesgo, se va a determinar lo mismo, qué tipo de riesgo tiene, se van a realizar, ¿no? Se van a solicitar que se realicen las diligencias respectivas de los exámenes también, diligencias urgentes inaplazables que obviamente puedan determinar ciertas situaciones de responsabilidad. Dentro de las 24 horas también va a tener que remitir al juzgado de familia para, en tal caso, medidas de protección, de acuerdo también al resultado de la ficha de valoración de riesgo, y se van a dictar las medidas de protección, en tal caso, si existieran menores de edad, también las medidas cautelares, ¿no? Que puede ser de alimentos, régimen de visitas, a fin de resguardar también la integridad si tal caso hubieran menores. ¿Qué más? También se puede interponer la denuncia ante el mismo poder judicial. La persona encargada o acta hace el llenado también la ficha de valoración de riesgo. En tal caso, aquí se va a calcular qué tipo de afectación o riesgo tiene la víctima, se va a citar a audiencia si es pertinente, si en tal caso se encuentra en el riesgo leve y moderado. Va a remitir los actuados en original a la Fiscalía Penal o mixta, porque también a la par va a tener que realizar una investigación la Fiscalía, porque el juzgado no lo hace, este juzgado solamente se va a encargar de medidas de protección. Y en caso de exista riesgo severo, como le hice, va a remitir un oficio a la PNP para las acciones inmediatas. Ordena la actuación de pruebas en la oficina, puede dictar las medidas de protección y cautelares y la vigencia mientras permanezca el riesgo. Entonces muchos dicen: oye, pero el riesgo ya no permanece porque se ha archivado. Claro, pero también no solamente es cumplir con ello, que se haya archivado el caso, sino cumplir con las medidas en tal caso te la hayan dado. Cumplir de repente, no sé, si te piden evaluaciones psicológicas, pues cumplirla. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, como les digo, de parte de la que nos encontremos. Aquí, como ya le habíamos mencionado, esta ficha le sirve tanto a la policía, al ministerio y al Poder Judicial para realizar este tipo de actuación y para que se logre verificar cuál es el resultado, en qué situación o qué riesgo se encuentra la víctima. Y bueno, es un instrumento que aplican ellos con la finalidad de medir.
el riesgo de la supuesta víctima o de lo que la víctima está expuesta, ¿no? Su aplicación está otorgada a medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos el feminicidio. Bueno, acá es un modelo de la ficha de valoración de riesgo que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta en este caso y cuando nos piden asesoramiento o cuando tengamos un caso en concreto? Ámbito de tutela, que es la ficha de valoración de riesgo que nos piden y nos dicen lo mismo que les dije a un inicio. Doctora, soy culpable, ¿no? ¿Cómo van a dictar estas medidas? No, hay que explicarle. Una cosa son las medidas que sí puede ser debatible. eh, y otra cosa es lo que a nivel penal la fiscalía está investigando. Entonces, acá hay que verificar qué tipo de actuaciones realizar, porque ya es el fondo, ya se va a determinar responsabilidad o no. Y bueno, aquí en el tema de las medidas, en tal caso, si ya te las dictaron y ha transcurrido el plazo, porque solamente tienes 3 días para poder apelarla, eh, verificar, ¿no? Qué es lo que podemos contradecir, que eso nos ha vulnerado, pero mayormente no hay resultado en apelaciones de medidas de protección, pero más hay que preocuparnos, creo yo, en el tema del fondo. Entonces, en el ámbito de tutela nos dice que el juzgado de familia dicta las medidas de protección o las medidas cautelares necesarias para proteger la vida y la integridad. Y en el ámbito penal, el juzgado determina la responsabilidad de las personas que hayan cometido el delito, fija la sanción, la reparación que corresponda. ¿Cuál es la finalidad de este proceso especial? Proteger a las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia, ¿no? A través de otorgamientos de medidas de protección o medidas cautelares. Y bueno, la sanción en sí, que busca quién es el responsable, ¿no? Busca la verdad, si realmente alguien es responsable o no es responsable. Y acá es un debate, porque muchas veces se dice, y existe ya un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, no recuerdo el número, pero que habla que a veces la Fiscalía ni siquiera actúa de manera objetiva y siempre busca un responsable, como sea, a pesar de no realizar las diligencias que determinen responsabilidad. Entonces acá nosotros hay que verificar, sí, si bien es cierto, de repente ustedes me van a decir, ya, pero en el examen médico legista sale de que efectivamente la ha golpeado, efectivamente hay descanso, efectivamente tiene hematomas, efectivamente tiene, o sea, el resultado sale, pero no siempre en todos los casos se encaja en violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. También podría estar enmarcado en un tema de lesiones, pero para eso uno debe de verificar si es que cumple con lo que la ley pide, por eso les decía, ¿no? Entonces, a mí, como abogada, si estuviera en una investigación o tengo un cliente que está en una investigación, y sucediera este tipo de actuaciones y yo logro verificar que no está enmarcado en lo que la misma ley solicita, que es tema de responsabilidad, dependencia, poder, bueno, yo solicitaría de que esté enmarcado en un tipo de lesiones, de repente no un tipo de lesiones leves, donde el resultado o la responsabilidad no va a ser una efectiva, no va a ser, o sea, un resultado quizás más grave, ¿no? Que es en este tipo de violencias donde no se le da la posibilidad de convertir penas ni nada. Mayormente los resultados son efectivas. Entonces hay que verificar, ¿no? Hay casos también donde nos llega el cliente y nos dice, mira, solamente pasó esto, un tema de violencia psicológica. Entonces yo enmarcaría, y me ha pasado de archivado casos en el cual no están enmarcados en este tipo de violencia, sino en conflictos familiares. Los conflictos familiares, como ya lo ha dicho el tribunal, son situaciones que el Estado no puede respaldar. ¿Por qué? Porque son conflictos nada más por parte de familiares que de repente se pelean porque no han llegado a un acuerdo, en un acuerdo, no sé, de un tema de régimen de visita en dos padres, pero en sí no ha habido violencia, no ha habido afectación. El mismo informe detalla que no ha habido afectación, que las afectaciones son de antes. O sea, hay que tratar de evaluar. Depende del contexto en que nos encontremos. Y en tema de las medidas de protección igual. Y obviamente asesorar bien al cliente, ¿no? Si en tal caso sucediera, ya se nos transcurrió el plazo, ya tienen las medidas de protección, simplemente solicitar el tema de la variación y preocuparnos, como les digo, en el fondo para hacer el levantamiento respectivo ya en su momento para el tema de la variación y que obviamente el cliente ya no tenga las medidas de protección porque obviamente ya no hay un riesgo, ya no se va a afectar la integridad de absolutamente nadie, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué son las medidas de protección? Son mecanismos de intervención basados en la existencia de un riesgo real que amenace derechos, es de carácter temporal, como les decía, puede solicitar su vigencia, sin embargo, también puede ser nuevamente ratificada.
así lo solicitaran, pero todo con el objetivo o lo que el juzgado manifieste es el objetivo de resguardar y que obviamente más adelante no existan otro tipo de violencia y no exista algo más grave como el feminicidio, ¿no? Son mandatos judiciales que tienen como fin salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual y económica de la víctima. Estas medidas no solamente protegen a la víctima, también protegen al agresor, pero ¿en qué protegen al agresor? En que no vaya a cometer un delito. Entonces, por eso es que a veces te dicen a 3 metros de distancia, no acercarse al hogar, lo sacan de su propio hogar, que tengo casos en el cual yo he debatido ello porque por sobre todo está también la integridad. Sé que hay un debate en el tema de la propiedad y demás, pero el fin también del Estado es proteger la integridad de las personas, proteger la integridad de las supuestas víctimas, ¿no? Entonces, si alguien no cumple en primer momento, hay medidas de protección dentro del hogar, no las vuelve a cumplir, entonces hay un debate de qué es lo que debe hacer, retirarlo del hogar, no retirarlo y demás. Y bueno, estas medidas de protección son dictadas por urgencia, ¿no? De acuerdo a, como les digo, de acuerdo al riesgo que se encuentre la víctima y la necesidad de protección y peligro. Bueno, su mecanismo, ¿quién es el encargado de dictar las medidas de protección? A un inicio lo manifesté, ¿no? Puede ser el juzgado de familia, que mayormente aquí en Lima y la mayoría de departamentos sucede. Y bueno, también puede ser el juzgado de paz letrado en ciertas localidades o zonas donde no existan los juzgados de familia, donde lo dice el artículo 7 de nuestra ley. El juzgado de paz letrado también que dicta, bueno, la ley no, del todo de la ley. El juzgado de paz de las medidas de protección, que también donde no exista, ¿no? Conforme a la ley de justicia de paz vigente, y el juzgado penal o mixto también podría dictar en casos de incoación de proceso inmediato, un caso de flagrancia en riesgo severo, de acuerdo al artículo 17A de la ley. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, lo dice el artículo 7. ¿Cuál es el objeto de las medidas? Uno, obviamente, tratar de resguardar la integridad, busca la recomposición del grupo familiar, busca que la víctima vuelva a la normalidad, porque ese es el resguardo que te da el Estado, y se busca la neutralización o minimizar los efectos de la violencia. Mucho más aún que nosotros, como les dije a un inicio, estamos inmersos dentro de un tratado que también nos controla, que también verifica si en tal caso nosotros estamos aplicando ello, si nosotros estamos respetando en que no exista en ningún extremo, ningún modo, algún tipo de violencia. ¿Cuál es el plazo para convocar a la audiencia? Como ya lo habíamos manifestado antes, de acuerdo al riesgo, 24 horas, si en tal caso es un tema, bueno, en todos los aspectos, level, moderado, severo uno, severo 2. En caso de no determinar el riesgo, conforme a la ficha de valoración de riesgo, aproximadamente 48 horas, porque pasa. Y bueno, si en tal caso son situaciones severas, va a prescindir de la audiencia y de frente van a dictar las medidas de protección, porque como le digo, rápido el juzgado va a querer tratar de resguardar en todo momento a la víctima. Y bueno, las medidas de protección deben de ejecutarse de forma inmediata y independientemente del resultado o nivel de riesgo. O sea, si dictan las medidas de protección ya dentro de las 24 horas se determina, se notifica, muy aparte de la notificación respectiva que hace el juzgado, la policía se encarga de ejecutarla. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, hay la convocatoria dentro de la audiencia, hay la convocatoria de la audiencia, se prescinde cuando ya les dije, son casos severos, se realiza la audiencia respectiva, la finalidad es determinar las medidas de protección y cautelares más idóneas, si en tal caso existieran menores de edad, a fin de, obviamente, tratar también de resguardar y proteger a la víctima y también a los menores que se encuentren en tal caso dentro de ese conflicto o dentro de este tipo de violencia. Es el medio más célere, la cédula de notificación sin exceder el plazo de las 48 horas. Si no se logra ubicar a las partes, se deja constancia y se lleva a cabo la audiencia y la convalidación si se apersona a la audiencia. Dice procurar que la víctima cuente con asistencia legal del CEN, Centro de Mujeres o Defensa Pública y se notifica a las entidades para la ejecución mediante SINOE. Y otro medio célere para el diligenciamiento inmediato. Aquí hay una situación que lo he consignado, que es del Tribunal Constitucional, que es un,
un caso referente a una situación donde se demanda la vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, porque supuestamente así ha habido afectado el derecho de defensa y la debida motivación. Se le impide ejercer, hacer oído, es lo que manifiesta esta persona. Accede al Tribunal Constitucional y dice, oye, se me ha vulnerado este tipo de derecho. Entonces, lo que nos dice el tribunal es que no es que se hayan vulnerado tus derechos. Nosotros no estamos hablando si aquí va a haber responsabilidad o no. Simplemente nosotros nos encargamos de poder tutelar, tutelar la integridad. Nos encargamos, no estamos hablando si tú vas a ser responsable o no, simplemente estamos tratando de poder proteger a la víctima. Y bueno, sobre el derecho de defensa y sobre la debería de motivación, el Tribunal Constitucional emite pronunciamiento y declara improcedente. Y dice, no, no se está vulnerando ningún tipo de derecho, porque como les digo, no estamos hablando del fondo y mientras exista una ficha de valoración de riesgo, mientras exista un sustento donde se verifica o se logre, no sé, determinar por el momento, porque eso tampoco es una prueba que corrobore cierta información, porque obviamente es la declaración de la víctima, pero se declara como válida, pues bueno, no se estaría afectando porque no voy a hablar del fondo, simplemente quiero proteger y como Estado tenemos que protegerlo. Entonces hay un análisis y un debate que muchos abogados también lo dicen y también las personas que se encuentran inmersa en este tipo de investigación, ¿por qué no me dejan, por qué no me escuchan? Pero así los escucharan, mayormente las medidas de protección las van a dictar por un tema de, como les digo, de la misma entidad. La verdad que es la realidad de la misma entidad, de ellos mismos resguardarse en que si sucediera más adelante algo no vayan contra ellos. Entonces, con el objetivo de eso, dictan las medidas de protección hasta que la Fiscalía se encargue de determinar a través de la investigación y en el plazo correspondiente, a través del proceso o la investigación, si alguien es responsable o no, para poder recién levantarlas o variarlas. Factores de riesgo. Para el dictado de las medidas de protección, nos dice el expediente 3378-2019, tomará en cuenta el riesgo, el cual se encuentra sometida a la víctima de violencia, la necesidad de protección, así como la urgencia y el peligro en la demora. Los factores de riesgo son indicadores para valorar y predecir un peligro o daño futuro. La importancia de los factores de riesgo al momento de dictar las medidas de protección. ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta el juzgado al momento de dictar las medidas de protección? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 33? Nos dice que los resultados de la ficha de valoración de riesgo es uno, que es la que hemos conversado en todo desde que hemos iniciado. También va a tener en cuenta que la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por este tipo de actos, la relación entre la víctima con la denunciada, de repente un tema de, como les dije, ¿no? El tema de si en tal caso convive con ella, la dependencia, o sea, va a tener en cuenta muchos factores o muchos criterios para dictar o no dictar las medidas. La diferencia de edades y la relación también de dependencia entre la víctima y la persona denunciada, la condición de discapacidad de la víctima, porque muchas veces encontramos este tipo de situaciones en el cual una víctima se encuentra más expuesta que cualquier otra por tema de algún tipo de discapacidad. Entonces, lo que tienen que hacer son medidas de repente más extremas, ¿no? Como les dije, sacar a una persona del hogar, de verificar también quién depende, también la víctima. Entonces, todas esas cositas van a tenerlo en cuenta el juzgado, la situación económica y social de la víctima, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, y otros aspectos que detonen el estado de vulnerabilidad de la víctima. ¿Cuál es la finalidad? Ya lo hemos dicho de un inicio también, es asegurar la integridad física, psicológica y sexual, económica, de la familia y resguardar sus bienes patrimoniales. ¿Cuáles son los medios probatorios? Dice. Para el ámbito de esta tutela especial, que son las medidas de protección, o en el ámbito respectivo para poder resguardar, de acuerdo a su pertinencia, todos los medios probatorios que puedan acreditar el riesgo de urgencia, necesidad de la protección de la víctima y el peligro en la demora. Lo dice el Decreto Supremo 004/2019. Para el ámbito de sanción, en cambio, se toman en cuenta certificados, informes emitidos bajo los parámetros del Instituto de Medicina Legal, Ciencia Forense del Ministerio Público, cualquier otro medio probatorio que puedan acreditar medios de violencia. Entonces, eso nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Características de las medidas de protección: garantizar la integridad de la víctima, son temporales,
no son permanentes, puedes solicitar su variación, pero hay situaciones en cuando sí y cuando no, porque si no te las van a rechazar. Es de ejecución inmediata, dentro de las 48 horas, es autónoma, no tiene nada que ver con lo que la investigación determine. ¿Por qué? Porque ya les dije, esa es la etapa de sanción, esta es la etapa de tutela, no es cosa juzgada, se puede apelar. Y bueno, esas son las primeras características de las medidas de protección. ¿Qué más nos dice la ley, el artículo 22? ¿Qué tipos de medidas puede otorgar el juzgado? Impedimento de acercamiento, que es lo que casi siempre vemos, prohibiciones de comunicación con la víctima por ningún medio, ningún mensaje de texto, ninguna llamada, ningún, no sé, mensaje en Gmail, absolutamente nada. Ya te lo detallan. El inventario sobre sus bienes, si en tal caso hubiera. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, retiro del agresor del hogar, donde hay un tema de discusión, como les digo, pero bueno, siempre prima el tema de la integridad y es de ejecución inmediata cualquier otra medida que acredite la integridad de la persona y la víctima y del grupo familiar, ¿no? De las víctimas. ¿Cuál es la vigencia de las medidas de protección que nosotros también debemos de tener en cuenta? Las vigencias son temporales, ¿no? El juzgado eh, dicta estas medidas, no tiene un plazo, pero sin embargo, como les digo, pueden ser variadas. Variadas en medidas de que se cumplan y en medidas, en tal caso, cómo va el proceso. Esas situaciones puede solicitar su variación, sus cambios de repente. ¿Por qué? Porque el objetivo de cada medida es, como les digo, resguardar o mientras exista el riesgo de algún tipo de violencia, ¿no? Y también resguardar al agresor para que no cometa otro tipo de delitos o algo más grave. Entonces, eso, ¿y quién debe hacerlo cumplir? La policía. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Dice, la policía es responsable de ejecutar las medidas de protección, por el cual debe tener un mapa gráfico georreferencial, pero no siempre sucede ello. O sea, si bien es cierto, en cada sector están encargados la policía de poder hacer cumplir con estas medidas de protección, pero me pasó un caso en el cual mi clienta me llama y me dice, doctora, ha venido la policía con el agresor y me está diciendo que quieren entrar, entonces yo recién le enseñé mis medidas de protección. O sea, ahí nos damos cuenta que ni siquiera el policía de ese sector conocía sobre que la señora tenía medidas de protección y que la misma comisaría estaba haciéndolo cumplir. Cuando recién le enseñó en físico las medidas de protección que ella tenía, es donde el policía reacciona. ¿Por qué? Porque el señor había ido a denunciar a la señora que supuestamente ella había ingresado a su domicilio, pero la señora ya vivía ahí. Efectivamente, el domicilio le pertenecía al señor, pero el señor ya había sido retirado meses atrás de la casa por un tema de violencia y no solamente una denuncia. Existían muchas denuncias y tenía como tres, cuatro medidas de protección. Entonces el policía desconocía en todos los extremos. Cuando tú le enseñas recién o cuando le enseña a la señora es que recién el policía se retira. Porque el policía no sé cómo había recibido la denuncia del señor, supuestamente que la señora había ingresado al domicilio cuando totalmente era mentira. Entonces ahí vemos también un poco de que, bueno, la labor también del efectivo policial de no verificar de repente algún otro tipo de aspectos o, bueno, no tener información, ¿no? Referente a este tipo de medidas de protección que se dan, porque, bueno, ellos tienen que ejecutarlos, tienen que hacerlo cumplir, tienen que realizar labores como lo que dice aquí, pues, ¿no? Tener un mapa gráfico, georreferencial, referente a hacer cumplir en todos los extremos las medidas de protección. Bueno, también ellos emiten un informe respectivo al juzgado de familia y si en tal caso no cumplen con este informe respectivo, pues el informe lo solicitan a la entidad competente a fin de las responsabilidades que correspondan. Como le hemos dicho, la policía es el responsable de ejecutar. eh, con las víctimas medidas que les hayan sido notificadas, asimismo habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente los pedidos de la víctima, para su resguardo. Y bueno, son los encargados directos, mayormente junto con el serenazgo, a fin de brindar la respuesta oportuna, ¿no? Por eso es que el juzgado, dentro de la jurisdicción donde está la víctima, realiza el seguimiento respectivo. Y obviamente también los notifica a ellos, ¿no? Les oficia a fin de que puedan hacer cumplir.
Bueno, el juzgado, como dicen, el juzgado de familia comunica las medidas de protección y medidas cautelares a la policía para su ejecución a través de la plataforma digital única de denuncias de violencia contra las mujeres. Asimismo, el juzgado de familia comunica a las demás entidades públicas a fin de poder ejecutar y poder resguardar a la víctima, ¿no? De manera más célere a través de algún otro medio para su diligenciamiento. ¿Qué más? Tratándose de medidas de protección del retiro del agresor del domicilio en que se encuentra la víctima, asimismo la previsión de regresar en caso de riesgo severo, el juzgado toma en cuenta el resultado de la ficha de valoración de riesgo y realiza la evaluación que corresponde. Esta medida aplica también en casos de reincidencia, violencia y demás. Ahorita también vamos a hablar respecto a un aspecto que siempre también debemos de tener en cuenta porque sucede que incumplen medidas de protección en que la ley nos dice que está enmarcado supuestamente en desobediencia, resistencia a la autoridad, pero ya ha habido pronunciamientos también que nos habla de que no y lo vamos a decir por qué, ¿ya? A ver, cuando hay estas medidas de protección, antes de entrar a la otra parte, que es esencial, y por eso les digo que siempre debemos de tener en cuenta en qué parte nos encontramos, si parte agraviada o en tal caso en la parte investigada. Y bueno, tenemos la opción de poder apelar estas medidas de protección, ¿no? Nos notifican las medidas de protección y tenemos la posibilidad de, de que cuando hemos sido notificados podamos apelar en un plazo máximo de 3 días de notificados. Entonces, dice, en audiencia o entre los 3 días siguientes de haber sido notificado, la apelación se concede sin efecto suspensivo en un plazo máximo de 3 días, contados de su presentación. Concedida la apelación, lo van a elevar a la sala de familia en un plazo mayor de 3 días en caso de riesgos leves y moderados y en caso de un día, en tal caso de riesgo severo. La sala de familia remite los actuados a la Fiscalía Superior de Familia a fin de que emita su dictamen en un plazo no mayor también de 5 días, y la sala de familia señala una fecha para la vista y la causa. Aquí nosotros lo que debemos de tener en cuenta es que la realidad es así, ¿ah? De que nos emiten, sí, ¿no? En tal caso, supongamos que hemos interpuesto una apelación dentro del plazo establecido, se cumple todo lo que ya hemos dicho, y el juzgado dice realizarse en no plazo o vice la causa. Pero acá lo que tienes que hacer es que cuando te han notificado en la fecha y viste la causa, debes de pedir la oralidad, porque si no, no te van a tomar en cuenta, no te van a tener en consideración. Y el día en que llegue viste la causa, te van a decir, no, tú no pediste oralidad y simplemente van a leer tu escrito. Yo siempre recomiendo que cuando nos notifiquen el tema de la fecha de vista de la causa, que nos han accedido, obviamente, pidas la oralidad respectiva referente a tu caso y puedas oralizar, si bien es cierto, va a ser 5 minutos, 10 minutos, pero que te escuchen cuál es el fondo y por qué tú pides en tal caso la apelación. La realidad también es que, como lo dije en el inicio, lamentablemente el 90% de casos te las rechazan. ¿Por qué? Porque dicen que por sobre todo está la integridad, pero sin embargo puedes apelar porque puede ser también el porcentaje de 10% de que sí te lo acceden, ¿no? Y obviamente apelas las medidas de protección y las declaran infundadas. Comunica a las personas, dice, comunica a las partes para que los autos no estén expedidos o ser resueltos dentro de los 3 días. Claro, debiste la causa después de la fecha de la oralización que tú has pedido, se comunica a las partes después de 3 días cuál es el resultado de tu apelación. ¿Dónde apelar las medidas de protección en un proceso, dice, inmediato por flagrancia? En caso de medidas de protección dictadas ya en un juzgado penal, en una incoación de proceso inmediato, de acuerdo al artículo 17, solo procede el recurso de apelación contra la resolución de ratificación, ampliación o variación que emite el juzgado de familia. ¿Qué sucede, dice, si el agresor no cumple con las medidas de protección? Acá hay un debate. Mira, el artículo 24 de la misma ley dice que el incumplimiento de estas medidas, el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra la mujer, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Y también lo hizo un recurso, que es el 1879-2022, ANCASH. Sin embargo, han habido pronunciamientos a través de un recurso de casación en dos aspectos. Les cuento, donde reforman
la situación de una persona que sabía que habían medidas de protección a favor de su ex. Sin embargo, realizó otro tipo de actuación, una violencia psicológica, humillándola, insultándola. No respetó las medidas de protección, lo habían condenado por violencia contra la mujer, desobediencia y resistencia a la autoridad. Le habían dado 8 años, pero sin embargo, el momento de su abogado presentar su casación es que cambian su situación. ¿Por qué? Porque el artículo 122b del Código Penal, perdón, nos habla una de las agravantes, que es el artículo 6, donde nos dice, numeral 6, donde nos dice en tal caso, si alguien incumpliese alguna medida de protección y la sanción más alta es hasta 3 años. Entonces, al abogado obviamente definitivamente le convenía. ¿Por qué? Porque igual estaba con efectiva por un tema de violencia. Entonces, presentó a su casación y le dieron la razón. Le dieron 3 años en efectiva a comparación de los 8 años. Entonces, hay situaciones que también nosotros tenemos que evaluar. O hubo otro caso también parecido, que en un tema de prisión preventiva. No sé cómo la casación fue tan inmediata que lo mismo. El abogado también manifestó la misma situación y porque ya también hay pronunciamientos respecto a ello, que no encajaría en delito de desobediencia, porque si hubo violencia, encajaría en el 122b. Entonces no cumpliría con uno de los presupuestos de una prisión preventiva, que obviamente sobrepasaban los 5 años por resistencia y desobediencia a la autoridad, sino que encajaba en un tema del 122b, que era el numeral 6, ¿no? Que era hasta 3 años. Entonces, si me hablas de un tema de prisión preventiva, no encajaría en el segundo presupuesto. Entonces, no debería darle prisión preventiva cuando no cumple el segundo extremo. Deberían variar su situación. Y en tal caso, el juzgado, el tribunal, en ese momento le dio la razón y lo que ha hecho es cambió su situación y le dio comparecencia con restricciones. Entonces, esas cositas nosotros debemos de saber. Por eso les digo, ¿no? ¿En qué parte nos encontramos? ¿En qué situación nos encontramos? Si nos beneficia, qué es lo que dice también la jurisprudencia, qué es lo que nos dice la normativa para tener un respaldo legal, no solamente con hechos, no solamente con dichos, sino con un respaldo normativo como abogados que somos también, pues, ¿no? Entonces hay pronunciamientos referente a qué tipo de situaciones y en qué parte de defensa nos encontremos, ¿no? Dice, no se configura el concurso ideal de delitos cuando la conducta de la gente no se adecua a uno de los delitos imputados por falta de elemento subjetivo. Quien desacata una medida de protección con consentimiento de la agraviada no comete delito. Pasa también, nos encontramos casos concretos en el cual nos vienen y nos dicen, pero no, yo me reconcilié con ella, no sé por qué y ahora acabamos de pelear y acaba de decir de que supuestamente yo no he respetado las medidas de protección cuando yo he estado bien con ella, doctora, y que demás. Entonces, si es que ha habido consentimiento por parte de la agraviada, no hay delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y no debería ser configurado. ¿Por qué? Porque muchas veces la realidad es esa, que mucha gente, o el agresor y la víctima luego se reconcilian, están súper bien, se vuelven a pelear, o sea, pasa, es la realidad. Tampoco hay que hacernos la vista gorda y el Estado tampoco tiene que hacerse la vista gorda. Sucede este tipo de situaciones. Entonces, para eso nosotros debemos de tener un respaldo, ¿no? Y también qué es lo que nos dice la normativa. Ese es un tipo de ejemplo. ¿Qué tipos de medidas dan? Por ejemplo, estos son dos menores de edad, un tipo de violencia física y psicológica, cese de abstención, nos dice, no efectuar cualquier tipo de violencia. El denunciado debe abstenerse a realizar cualquier tipo de conducta que perturbe, impedimento de acercamiento del menor. Ese fue un caso que tuve de dos menores de edad. Prohibición de cercanía, dice ahí también, ¿no? No tratar de manera telefónica, electrónica, chats, redes sociales, a través de ningún medio. Prohibición del denunciado de cualquier tipo de conflictos, tratamiento psicológico, que es la mayor parte donde te piden para solicitar la variación. Cumplir con los tratamientos psicológicos. Tratamientos psicológicos también para la víctima y, bueno, un patrullaje permanente, que muchas veces no se cumple, ¿no? Pero, bueno, que es lo que también la ley especifica, ¿no? De que debe haber un patrullaje constante en favor de la víctima, algún número de contacto de que puedan llamar en tal caso sucediera algún tipo de actuación, ¿no? Es lo que el
el Estado trata de resguardar. Aquí es un caso donde eh, bueno, no, yo era abogada de la parte agraviada, donde el señor solicita una variación de sus medidas de protección. Él, como les había mencionado, había sido retirado del hogar, pero él manifiesta, oye, sabes que yo estoy enfermo, estoy con diabetes y necesito regresar a mi hogar. Entonces solicita a través de un escrito al juzgado la variación de estas medidas. Sin embargo, obviamente, al yo tomar conocimiento referente a ello, presento un escrito señalando de que no podría ser posible, uno, porque el señor tiene 3 medidas más, otro, porque seguía, él más bien había un proceso en curso donde yo había denunciado de que había incumplido las medidas de protección y había realizado otro tipo también de violencia. Entonces, que era imposible poder que él pueda volver al hogar. Si bien es cierto, este escrito no te dice la ley que lo presentes, pero siempre hay que tener presente de que debemos de hacerle ver al juzgado lo que obviamente ellos desconocen, porque ellos absolutamente no conocen nada de tu caso, y pasa en todos los casos, o sea, en casos de hasta de juicios, o sea, una sesión antes sabes algo o les dices algo al día siguiente o a la sesión siguiente, perdón, ya no se acuerdan lo que dijeron la semana pasada, o quién declaró la semana pasada, quién fue testigo, o sea, cosas así. Para eso es que obviamente existen varias fases dentro de este tipo de procesos con el objetivo de hacerle recordar. Entonces pasa aquí también. Si bien es cierto, el código no te dice que presentes un escrito, pero nosotros como abogados debemos de tener en cuenta qué es lo que tiene que tener presente el juzgado. Yo siempre presento, ¿no?, documentos donde señala, téngase presente al momento de resolver. Entonces tú ya le dices al juzgado con manzanitas, porque él no conoce, oye, pasa esto, esto, no le puedes dar o no le puedes modificar lo que él está pidiendo. Muy aparte que ni siquiera la investigación, el fondo, si bien es cierto, tú de repente vas a buscar información, pero el fondo ni siquiera ha sido archivado. El tratamiento psicológico ni siquiera lo termina de hacer. Entonces, ¿cómo le vas a dar una variación? Pero hay que darle a conocer. Entonces, aquí, por ejemplo, yo había presentado un escrito señalando, ¿no?, de ello, así se haya admitido, ¿no? Entonces ahí me notificaron y todo ello, pero nosotros debemos de tener una actuación activa dentro de este tipo de proceso. ¿Cuándo solicitan la variación? Y es lo que pasa, ¿no? Y cuando nos preguntan también nuestros clientes, ¿cuándo puedo solicitar? No es que tú pidas por pedir la variación, no es que tú digas, oye, ¿sabes qué? Acaba de archivarse el caso, voy a pedir la variación. Ya no quiero que esas medidas de protección estén vigentes. No, no solamente es con eso, no solamente es que se archive el caso. O no, quiero pedir ahorita, doctora, pida por favor la modificación porque yo ya no la molesto, yo ya no me acerco a ella, entonces ya no hay riesgo, entonces pídalo. Tampoco. Lo que hace que puedas solicitar la variación es, uno, saber archivado el caso, no existe el riesgo. Y dos, haber cumplido con lo que ya te ha dicho. Si en tal caso te ha pedido, así como hemos verificado, un tratamiento psicológico y tú no lo has cumplido, no te van a variar las medidas, porque van a pedir información, van a oficiar al lugar donde tú has pasado supuestamente consulta a fin de verificar el resultado, verificar qué tipo de resultado hay, cuáles son las conclusiones de ellos, si realmente has mejorado en tu situación, no has mejorado, si hay riesgo para la víctima, no hay riesgo. Entonces, eso va a tener en cuenta el juzgado. No se pide en cualquier momento la variación. Uno sería mentir al cliente que puede solicitarlo en cualquier momento y otro es brindarle una mala información. Entonces, aquí lo que nos dice el artículo 41.1 nos dice, los juzgados de familia que emitieron o ratificaron las medidas de protección o cautelares de oficio a solicitud de oficio, la verdad, casi nunca pasa. Será un 1%, porque el juzgado ni siquiera está atento, como les digo, a las medidas de protección. Es lamentable, pero es la realidad. Mayormente se piden, el 99% se piden solicitud de parte. Pueden sustituirlas, ampliarlas o dejarlas sin efecto. Los plazos se rigen por lo establecido en el artículo 16 de la ley, los cuales se computan desde que el juzgado de familia toma conocimiento de la variación, la solicitud de la víctima o de la sentencia o disposición de archivo o proceso penal o de faltas. Para tales efectos, el juzgado de familia valora los informes de cumplimiento de las medidas por los órganos de ejecución, supervisión y apoyo. Bien, acá clarísimo.
dice, valora los informes de cumplimiento. Entonces, si te han mandado a realizar tratamientos psicológicos, van a solicitar el informe respectivo a fin de verificar ello. Entonces, no solamente solicitar, como les digo, la variación por solicitarlo. Tienes que saber en qué momento hacerlo y cuál va a ser tu respaldo. Y tienes que estar atento también. Por eso les digo, es importantísimo que si tú vas a llevar la defensa de alguien, supongamos en este caso, ¿no? Parte investigada y se ha archivado un caso, pues estés atento que en tal caso, si no ha presentado la otra parte elevación de actuado, se declare consentido de inmediato tener ese respaldo o en tal caso, si está en investigación, tratar de archivar ese caso para que luego solicite su variación. Mientras tanto, también decirle al cliente, oye, estás cumpliendo con tus medidas de protección, ¿no? Los tratamientos psicológicos, porque ojo, van a pedir el informe. Entonces, puedan variar, ¿no? Variar las medidas de protección, sea rectificándolas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de que lo mismo, ¿no? Internado de la Menara, lo que les comenté, de referente a que solicitaba la variación sin sustento, decía, oye, estoy en el hospital, actualmente en el Almenara, quiero llegar a mi casa, medidas de protección, etcétera, etcétera, dice acá, ¿no? Considero que la ley se aplica, son los magistrados que pueden darle el corazón y sentido humanitario, pero sin embargo, ¿quién habló de la víctima? El señor obviamente como defensa ha querido solicitar, o su defensa ha querido solicitar la variación de la misma, pero sin sustento, sin tratamiento psicológico, no había terminado, la investigación seguía en curso, está bien de repente, ¿no? Por un tema de salud, está pidiendo, por eso dicen que ustedes como juzgado vean el tema humanitario, pero también el juzgado tiene que verificar el riesgo que tiene la víctima, la integridad de la víctima. Entonces también es un derecho fundamental, debidamente reconocido constitucionalmente. Entonces no podría. Acá es el escrito que yo les decía que había presentado. Se oficia, le dije, ¿no? Solicitamos se oficia de salud en tal caso, a verificar cuál es el informe, porque nosotros sabíamos que él no había terminado de realizar y demás, ¿no? No se cuenta con informe final, incumplimiento reiterado de las medidas de protección, etcétera, etcétera. O sea, le dimos conocimiento al juzgado, como les digo, ¿no? Eso no te lo dice el código, eso no te lo dicen nadie, pero siempre hay que tener en cuenta qué hacer y bueno, que tenga presente el juzgado en tal caso el momento que pueda resolver, ¿no? Aquí también adjuntamos constancia de terapias psicológicas de mi clienta, que obviamente salía que estaba afectada, que tenía programadas otras fechas, también las de sus hijos. O sea, señalamos varias situaciones a fin de que el juzgado lo tenga en consideración y lo tuvo en consideración. Al final el señor no le dieron la razón, luego apeló esa resolución y en apelación tampoco nos dieron la razón a nosotros. Y bueno, se ha declarado constituido y no puede regresar a su hogar. ¿Por qué? Porque había incumplido y aparte no estaba cumpliendo con lo que la misma ley te especifica, ¿no? Entonces dice, cuando el juzgado toma conocimiento del incumplimiento de las medidas de protección, comunica de inmediato a la Fiscalía Penal o al juzgado de paz letrado, según corresponda, para conocimiento, y simultáneamente el juzgado de familia comunica el incumplimiento a la Fiscalía Penal de turno para que efectúe de acuerdo a sus atribuciones. ¿Qué más nos dice la misma ley? La supervisión del juzgado de familia que emita, rectifica, sustituye o amplía las medidas de protección es el responsable de la supervisión de su cumplimiento. Y bueno, como último, que hemos sacado súper rápido, y si tienen alguna pregunta también, como conclusiones, las medidas de protección son temporales, puede solicitar su variación, sí, puede ser apelada, sí, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tener un o sea, diligenciar o realizar una actuación correcta, pero igual atenta a cada cosa que pase. Cuando alguien solicite variación, en tal caso, ¿en qué preocuparnos? Como consejo, en el tema del fondo, la investigación, porque con el fondo vas a poder hacer muchas cosas, como variar, como debatir, y bueno, tratar también de estar activamente o realizar las diligencias, solicitar las diligencias respectivas, pero ya en la etapa de investigación. ¿Por qué? Porque la sanción va a ser determinante, si es que alguien es responsable o no. Entonces, siempre hay que tratar de eso explicar, ¿no? Cuáles son las etapas o que las medidas de protección no
es que te están diciendo que eres culpable. No es que tampoco van a afectar tu derecho de defensa ni nada, son dos cosas diferentes, pero que mayormente se dan en la realidad, se dan por un tema de resguardar la integridad y bueno, la finalidad es, como lo dice, ¿no? La integridad y la vida de la víctima. Y bueno, estas medidas de protección van a tratar de garantizar una vida digna para las víctimas, ¿no? Y que nosotros debemos de tener como abogados eh, actuación directa, ¿no? Por eso les digo, no siempre nos va a tocar ser abogados de la parte investigada, perdón, nos va a tocar también ser abogados de la parte agraviada, nos van a archivar caso. Nos van a dar medidas de protección, van a querer solicitar su variación. Y obviamente, si soy parte agraviada, no voy a querer de que se modifique o se rectifique o se levante esas medidas. Y si soy abogada, no voy a querer que se archive el caso. Entonces, tenemos que tener la preocupación de ambas cosas. Uno, en la etapa de tutela, que el resultado son las medidas de protección, y otro, debo tener también preocupación más que todo sobre el fondo, porque si me lo archivan, obviamente tengo que estar atenta al plazo de la elevación de actuados, tengo que estar atenta al plazo de repente de la investigación, de repente la fiscalía no solicita algún tipo de actuación, solicitarla yo como abogada. De repente la fiscalía omitió cierta información, bueno, en tal caso solicitarlo yo, tener la participación, en tal caso hubieran testigos, tener ahí presente, en tal caso no vaya a un proceso o a un tema de faltas por lesiones, porque pasa, se los juro que pasa. Han venido clientes que sus casos han ido a faltas, al juzgado de paz letrado por lesiones, cuando al fin y al cabo o tenía que estar encajado en violencia contra la mujer, pero lamentablemente la falta de actuación del abogado hace que suceda ello y no debería cometer, o sea, no cometan ese error. Por eso es que puedan conocer a profundidad qué es lo que la ley pide. Entonces, de acuerdo a lo que la ley pide, uno va a actuar correctamente como abogado, va a saber en qué momento hacer esto, en qué momento no hacerlo y en qué debería estar encajado, ¿no? Porque les archivan muchos casos, porque lamentablemente no hay una denuncia bien hecha y la denuncia bien hecha tiene que enmarcarse en lo que, como les digo, siempre tengan presente el artículo 6 de la misma ley para casos en concretos de ya del fondo de la sanción y no solamente puedan tratar de hablar de manera general, sino casos concretos, poder tener un buen resultado, ¿no? Como abogados. Bueno, chicos, eso sería todo. Ha sido una clase súper rápida porque hemos hablado solamente de medidas de protección, pero nada, si tienen alguna duda, alguna observación, también me la hacen saber. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes. Bien, chicos, muchas gracias, doctora, por la exposición. Si alguno tiene alguna duda, consulta, puede revisarla, puede prender su micro o puede escribirla por el chat. Ay, gracias, gracias, Pedro. De nada, Bien, Brando. Gracias. Gracias a todos, más bien. Cualquier duda, consulta, igual ahí por mis redes me pueden consultar. Siempre tenemos casos concretos diferentes, me pasa, porque a veces algunos amigos vienen y me dicen, ¿cómo puede ser aquí? Me acaban de archivar mi caso. Yo le digo, pero sí es violencia. Hay otros casos que yo te digo, no es violencia, es conflicto. Entonces, encájalo de esa manera. Entonces, siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno conocer. Cada caso va a ser diferente, pero hay que tener eso de tener en claro qué es lo que nos dice la ley, en qué encaja, en qué no encaja, en qué parte estamos también para saber qué hacer, ¿no? Bueno, nada, chicos, gracias a todos, gracias a Lisette también, y bueno, espero verlos en otra ocasión. Gracias, cuídense a todos. doctora, antes de terminar la reunión, Ujú. queremos hacerle presente un certificado simbólico por parte de la academia. A ver si lo pueden compartir, por favor. Ah, está en mi... Sí, nosotros. Ah, ok. eh, si lo pueden compartir. De igual forma, doctora, muchas gracias por la ponencia. Todo ha sido muy claro. Bien, estamos compartiendo en pantalla. Sí se puede visualizar, doctora. No puedo verlo. A ver, no, a ver. No, no puedo verlo. Sale... Ay, Ahora, doctora. no, ¿ustedes pueden verlo? Yo no. Sí, bueno, yo sí puedo verlo, creo que nosotros también.
pero Ya, igual se le hace reconocimiento por la ponencia liderada al nombre de la Academia Jurídica de Salud. gracias, más bien, gracias a todos los que están conectados. Y también agregar y recalcar de que si quieren obtener sus certificados, pueden accederlo a través del link que le están pasando aquí por el chat. De igual forma, reiteramos los agradecimientos a la doctora por la ponencia el día de hoy y que tenga una buena noche, doctora. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Hasta luego, cuídense, hasta luego. Hasta luego.